Un cordial saludo de la Biblioteca de Hernán. Hoy tenemos un libro muy importante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del ser humano y su capacidad para afrontar situaciones extremas. Se trata del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Fue publicado por la editorial Herder en Barcelona. Esta es la séptima reimpresión de la tercera edición. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo nacido en Viena, Austria, en 1905, en una familia de origen judío. Murió en la misma ciudad en 1997 y es muy conocido por ser el fundador de la logoterapia. Estuvo detenido en 4 campos de concentración entre 1942 y 1945. Después de la liberación, ocupó por 25 años el cargo de jefe del Departamento de Neurología del Hospital Policlínico de Viena y fue profesor de Neurología y Psiquiatría en la Universidad de Viena hasta los 85 años. Publicó más de 30 libros que han sido traducidos a 50 idiomas. Frankl publicó la primera versión de El hombre en busca de destino en alemán en 1946. Pero la versión conocida hoy fue publicada en 1961 en inglés. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo declaró como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. Además, el filósofo y psiquiatra alemán Karl Jaspers lo consideró uno de los pocos grandes libros de la humanidad. El libro contiene 2 partes. Un psicólogo en un campo de concentración, que era el texto de la primera versión, y conceptos básicos de logoterapia, que fue añadido para la edición de 1961. En la parte de un psicólogo en un campo de concentración, Frankl toma su propia experiencia como prisionero en los campos de concentración nazis para explorar el cambio psicológico que enfrentan los prisioneros. Él diferencia 3 fases que vivieron los prisioneros y cómo ellas dieron lugar a diferentes afectaciones a la psicología de las personas. El internamiento en el campo, la vida en el campo y después de la liberación. Desde la primera fase cabe destacar el shock de la llegada al campo, en lo que se conoce como la ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferrábamos a una débil esperanza e incluso frente a la evidencia creíamos que aquello no sería tan cruel. Esto es la ilusión del indulto. Al ingresar al campo, los prisioneros, además de ser separados de sus familias, eran despojados hasta de su cabello. Esta existencia la llama Frankl, esta situación la denomina la existencia desnuda. Era el momento en que los prisioneros se daban cuenta de que eran solo un cuerpo y nada más. Perdían todo vínculo material con su pasado e incluso su nombre y su apellido, y su historia personal. Ahora se convertían en simples números. No eran más que un código. La tensión a que se sometían día a día los prisioneros inducía inicialmente a pensar en el suicidio. La situación era desesperada, con la permanente amenaza de muerte y la cercanía de la muerte de otros presos. Pero curiosamente, muchos no tomaban esa decisión, pues entendían que en realidad su esperanza de vida era muy baja. Como consecuencia, los prisioneros perdían el miedo a la muerte. Después de la primera fase, el prisionero caía en una apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal
era la intensa añoranza del hogar y la familia. Era tan intensa que el recluso a veces se consumía en la nostalgia. Es una fase muy compleja en la que las personas se acostumbran a sobrevivir en condiciones infrahumanas, sometidos a un proceso continuo de desnutrición, a un sueño escaso, a agotadoras jornadas de trabajo y vestidos con harapos y pésimo calzado aún en situaciones de fríos extremos. Están sometidos además a malos tratos, golpizas e insultos sin que medie razón alguna. Pero, como señala Frankl, son las humillaciones que afectan la dignidad las que más duelen. Los diversos cambios que va identificando Frankl los ilustra con casos específicos de él o de algunos de sus compañeros de infortunio. A la última fase, Frankl le dedica unas pocas páginas y enfatiza en dos aspectos, la amargura y el desencanto. La amargura porque al volver a sus sitios de residencia eran recibidos como si nada hubiera pasado. Finalmente, todos habían sufrido con la guerra, lo que daba a entender que lo que los prisioneros habían padecido era en cierta forma común. El desencanto porque aquellas esperanzas de futuro que anhelaban ver realizadas al volver a la libertad chocaron con una dura realidad. Por ejemplo, nadie los esperaba, porque los seres queridos habían muerto, muchos de ellos también en campos de concentración. En la parte de conceptos básicos de logoterapia, el autor aborda los elementos centrales de un campo de conocimiento que él inició. A mi entender, permite una mejor comprensión del concepto de sentido que va en el título de esta obra, explora las aristas que incluyen el sufrimiento como algo que puede dar sentido a la vida, y así lo ilustra con los campos de concentración. Otro aspecto importante es el papel del futuro como un determinante del sentido de la vida. Afirma el autor que el prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Debo señalar que esta sección es un poco compleja para los legos como yo en estos temas. Aun cuando Frankl trata de abordarlos de forma inteligible, hay algunos pasajes un poco difíciles de asimilar. En mi opinión, El hombre en busca de sentido es un libro extraordinario. Lo es no solo por las experiencias de las que nace, sino por la forma en que revela la reacción de la psicología de las personas ante una tragedia de magnitudes como las del Holocausto. También lo es por la posición de Frankl durante su detención en los campos de concentración. Él no pierde de vista su formación como psiquiatra para analizar los comportamientos, consolidar sus formulaciones sobre la logoterapia y utilizar esas herramientas para ayudar a otros prisioneros. El libro muestra realmente unas dimensiones impresionantes de lo ocurrido en los campos de concentración que no son mostrados de manera explícita en obras de otras víctimas de esas atrocidades o de aquellos que, si bien no fueron víctimas, han estudiado a profundidad la experiencia con base en los testimonios de muchos sobrevivientes. En fin, me parece que es una lectura imprescindible, aun cuando la parte final sobre los principios de la logoterapia no sean tan fáciles de comprender como la de un psicólogo en un campo de concentración. Terminamos así nuestro comentario. Los invito a darle like al video si fue de su agrado. También lo invito a difundir el canal, a enviar sus comentarios y a suscribirse si aún no lo ha hecho. Recuerde que puede seleccionar la frecuencia con la que quiere ser informado de las novedades del canal. Hasta pronto y felices lecturas.